AENA, la crisis de los controladores. Primero conozcamos qué es AENA. Es una empresa pública española que gestiona los aeropuertos españoles y la navegación aérea. La función que cumple es ordenar, direccionar, coordinar, explotar, conservar y administrar instalaciones y redes de sistema de telecomunicaciones aeronáuticas, ayudando en la navegación y control de la circulación aérea. ¿Qué rol tiene un controlador? El controlador se encarga de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y aeropuertos, siendo seguro, ordenado y rápido, autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesaria con el objetivo de prevenir colisiones. ¿Qué ocurre? Los controladores en el aeropuerto de España comenzaron una huelga provocando que los vuelos sean cancelados, ocasionando un paro en el país. ¿Dónde ocurre? En el espacio aéreo de Galicia, España. Transcurre del 3 hasta el 8 de diciembre del 2010. Las personas involucradas fueron el socialista José Blanco, ministro de Fomento, María Jesús Luengo, directora de comunicaciones de AENA, Juan Ignacio Lema, director general y presidente de la compañía, César Cabo, que pertenecía a la USCA, Unión Sindical de Controladores Aéreos, los controladores aéreos que vendrían a ser los trabajadores y el gobierno de España. El principal problema fue que AENA dio un exceso de horas de trabajo a los controladores aéreos, incumpliendo los derechos del trabajador, siendo que en otros países europeos el promedio de la jornada laboral ordinaria es de 1.400 horas y en el caso de España vendrían a ser casi 1.800. En respuesta, los controladores aéreos decidieron no presentarse a su turno de la tarde del 3 de diciembre a modo de huelga, entregando documentos declarándose incapaces de ejercer sus labores, apelando al artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea, en la que se manifiesta que el personal aeronáutico puede abstenerse de ejercer dichas funciones en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. En la parte de los antecedentes nos podemos encontrar con los informes anuales de Eurocontrol. En el 2009, España contaba con los controladores menos productivos pero mejores pagados. A partir de eso, el gobierno decidió rebajarles el salario a los controladores, cambiándose de 350.000 euros a 200.000 euros, pero esto se debía a que más del 30% de horas anuales de trabajo de los controladores eran horas extras y eran retribuidos por encima del salario normal. ¿Cómo ocurre? A través de quejas de controladores por la aprobación de una ley que regulaba la actividad laboral de estos. Los controladores no querían trabajar en los horarios extras que se le habían impuesto, así que decidieron hacer huelga apoyándose con la ley anterior. Un controlador no se sentará a trabajar si ha superado las 1.670 horas anuales que establece la ley. Los controladores aseguraban que AENA había cometido acciones amparadas por el decreto, como denegar permisos por lactancia, anular con días de antelación, vacaciones concedidas meses antes, eliminar reducciones de jornadas, etc. Todo empieza con la aprobación del RD Ley 13/2010. El gobierno informa de que ha aprobado un decreto de ley en el que aclara que en el cómputo de horas máximas anuales no se incluyen ni los permisos ni las bajas. La USCA convoca de urgencia una rueda de prensa para las 5 de la tarde. Rechaza el decreto del gobierno pero no avanza si habrá movilizaciones. Iberia informa a través de su Twitter el cierre del aeropuerto de Barajas por problemas con los controladores. Galicia sigue mal también. A su vez, AENA emite una nota de prensa donde informa de que los controladores aéreos han comenzado a comunicar su incapacidad para continuar ofreciendo el servicio. Una nota de prensa de la AENA califica de extrema gravedad la decisión de paralizar el tráfico aéreo de un país. Separa el 70% de controladores de toda España, los centros de control de Canarias, Baleares y Madrid, con un total de 250.000 afectados. Nudo. Entra en vigor el Real Decreto para militarizar el control de tráfico aéreo. Durante el 3 y 4 de diciembre ocurre la cancelación de más de 4.000 vuelos en España. A las 2 p.m. del 4 de diciembre, AENA se declara en estado de alarma. Y ante ello, el Ministerio de Fomento comunica a los controladores aéreos que esta declaración significaba que quedarían movilizados y sometidos a las órdenes directas del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. ¿Cómo se desenvuelve esto? Los controladores manifestaron haber sufrido una provocación en forma de ley, que no consideraba las horas de trabajo en la víspera de un puente importante del año, por lo que mantuvieron en su propuesta que la jornada laboral no supere las 1.420 horas anuales, un complemento personal de adaptación a la superior jornada que garantice la masa salarial pactada con AENA. Que AENA no tuviera en su mano la organización del trabajo y sobreseimiento de todos los expedientes abiertos desde febrero del 2010.
El sindicato USCA afirmó que el plante había sido una reacción desmedida y se disculpó con los afectados. Afirmó que parte de la responsabilidad la debía tomar en igual medida el gobierno por incumplimiento al derecho del trabajador y consideró corresponsable a AENA por afectar al colectivo en una gestión irresponsable, por lo que los trabajadores tenían bajo rendimiento debido al exceso de trabajo. A partir de las 14 horas del 4 de diciembre, AENA informó que los controladores comenzaban a regresar a sus puestos de trabajo en los distintos aeropuertos. Así, comenzaron a operar primero los de Canarias y Baleares, y sucesivamente en Barcelona y Pamplona. El 28 de febrero del 2011 se dictó por Manuel Pimentel el laudo arbitral de obligado cumplimiento, en lo que estableció una jornada laboral de 1.670 horas anuales. El salario medio se situó en 200.000 euros. Las horas de formación se incluyen en la jornada laboral. Se crea la denominada reserva activa, en la que se encontrarán los controladores no operativos que cobrarán un 75% del salario. El número de horas extra quedó establecido en 80 anuales. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó un decreto real el 13 de diciembre del 2011, el cual comenzó a funcionar el día 15, y con el que se anuló el Real Decreto del 13 de diciembre del 2010. Como soluciones proponemos la creación de un comité encargado de manejar las crisis a través de negociaciones y diálogos, desarrollar un plan de contingencia para evitar las crisis y también un plan de operación a capacidad mínima, es decir, de emergencia, en donde se identifiquen a los trabajadores cruciales para que puedan operar a capacidad mínima y determinar la actuación ante esta situación. Además, diseñar un plan posterior a la crisis, delimitando acciones que se tomarán para regresar a la normalidad. Y por último, crear un plan para situaciones externas que indique lo que pasaría en escenarios de desastres naturales u otras situaciones fuera de nuestro control. Toda información y mucho más puedes hallarla en los siguientes diarios y sitios web. Muchas gracias a todo el equipo.